¿Qué tal, amigos? Estamos empezando este sitio de Verde Bandera. Bueno, Verde Bandera ya existía. Estamos impulsando pues otro tipo de productos y este video trata de interpretar las noticias esenciales que estamos tratando también de transmitirle a través del sitio de internet. Sergio Hernández, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Agustín del Castillo. Pues un gusto de estar compartiendo este espacio. Ahora pues lo que tratamos es desdoblarnos de la plataforma que hay en internet de Verde Bandera, donde pues ponemos regularmente como reportajes de temas socioambientales. Pues ahora queremos hacer un poco este ejercicio en video y bueno, queremos empezar con un tema que nos parece bastante relevante, que son los 50 años de la denominación de origen de tequila. El tequila pues es esta bebida que se le considera como la bebida nacional. A partir de esta denominación de origen ha agarrado un auge no solo nacional, sino a nivel internacional. Esta denominación de origen que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, aquí tengo la fecha. Estamos por cumplir 50 años, estamos cumpliendo los 50 años. Exacto, este año, ¿no? Este año, 27 de septiembre del 74, pero todo el año va a haber algunas celebraciones, vamos a recordar, vamos a analizar qué es lo que ha traído bueno y malo en lo que es esta denominación de origen del tequila. Económicamente, pues sabemos que hay muchísimos ingresos en el país por las exportaciones de tequila, pero también hay un asunto pues muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias, en este caso, sociales y ambientales de esta denominación de origen? Y para ello, hace unos días, Agustín del Castillo publicó en nuestro sitio de Verde Bandera un reportaje en el cual pues trata de alguna manera de desdoblar este tema desde el punto de vista social y ambiental. Platícanos un poquito qué es lo que encontraste al realizar este reportaje. Bueno, fíjate, un poquito abonando a lo que acabas de comentar, no solamente es considerada la bebida nacional, esa es una especie de apropiación que se generó mucho a través del cine de la época de oro, por ejemplo, que el tequila empezó a figurar a través de las canciones de José Alfredo Jiménez, el mariachi, el hecho de que Jalisco fue convertido en una especie de patria simbólica nacional. Sí. Y el tequila es un producto de aquí de Jalisco. Hay que decir algo muy importante, Sergio, porque hay que bajarnos un poquito los humos a los jaliscienses. Es una bebida de agave como muchas. México es un país lleno de bebidas de agave. Y el agave del tequila es el agave azul tequiliana Weber, que es ese agave que se sembraba desde antes de la llegada de los españoles en el Valle Tequilero, que hay que señalarlo también. El Valle Tequilero es Tequila, esa Matitana, el Arenal, esa zona del oeste de Guadalajara. Ahí nació en realidad como, no solamente como industria, como actividad artesanal. Sí. Yo recuerdo, porque además mis parientes son de la región de La Barranca, buena parte de ellos, era muy normal que las rancherías tuvieran sus alambiques, hicieran su tequila artesanal, hablándote todavía hace 50, 40, 30 años. Recuerdo que mi abuela de repente nos traía un tequila a granel de San Cristóbal de la Barranca, nos decía, está buenísimo, y uno decía, pues para quedarse ciego. Claro, era porque era tequila bravo. Era muy bravo. Con una alta concentración de alcohol, ¿no? De grados de alcohol, que antes incluso, cuando originalmente se dio la denominación de origen del tequila, por ahí del 74, incluso era una graduación más alta, que se ha venido modificando con el tiempo. Entiendo que también, no necesariamente presionada, pero sí tratando de adecuarla para un consumo más amplio, ¿no? Y sobre todo se trata de hacerla más atractiva a los paladares exigentes. Hay una frase muy famosa que menciono en el texto, en la crónica, de José Vasconcelos, el famoso filósofo, uno de los hombres de la revolución más importantes que hubo en México, y él en Ulises Criollo habla del tequila como licor de bárbaros. Él era un hombre de costumbres europeas que tomaba vino y que decía que la civilización era el vino, el tequila y las bebidas de agave eran lo silvestre, lo pastoril, lo salvaje de lo mexicano. Creo que se sorprendería y revisaría su juicio con la sutileza que ha adquirido la bebida con el paso del tiempo. Y no solamente el tequila, hay muchos agaves en el caso de Oaxaca, ¿sí? También de un paladar muy, muy exquisito. Y hacia allá están evolucionando, como tú bien mencionas, muchas bebidas de agave. Recordemos, está el sotol, por ejemplo, en Chihuahua. Ajá. Está el bacanora en Sonora.
está la raicilla en el caso de la costa de Jalisco, hay muchas bebidas, porque México es el país de los agaves, eso es uno de los patrimonios mundiales que América le ha dado al mundo, valga la expresión, es justamente los agaves. Tenemos una diversidad de agaves impresionante en México y América Latina. Así es, y el agave Tequilana Weber, que es el que se utiliza para la elaboración propiamente del tequila y el que se debe de utilizar pues por la denominación de origen, es en realidad el que más se utiliza, o la especie que más se utiliza, porque es la que más puede producir esta bebida alcohólica, en el sentido por la cantidad de azúcares, que es... Es parte del debate, tú lo estás mencionando. ¿Por qué las denominaciones de origen de otro tipo de bebidas exigen 100% y el tequila no ha podido evolucionar todavía al pleno 100%? Porque el tequila, y me parece que aquí entramos ya al tema, el tequila fue parte víctima de su éxito, fue un éxito explosivo. Hay que alinear, bueno, hablamos de la denominación de origen que está cumpliendo 50 años, pero sobre todo el boom del tequila empieza con el Tratado de Libre Comercio y se convierte en una bebida de moda en Estados Unidos, que la ves tú en las series de televisión, en las películas, todo el mundo bebe tequila ya, o sea, ya es una bebida muy aculturada a ese país que es un mosaico de civilizaciones que es Estados Unidos, y bueno, eso le ha dado una reputación enorme. Entonces, el boom, la explosión de la producción de tequila fue tal que si se pusiera con una norma estricta de 100%, no tendría capacidad de producir lo que debe producir para la demanda del mercado. Sin embargo, ahí entra la primera crítica. No necesitaría producir tanto, porque tienes que cuidar la calidad de la marca, y otro tipo de vinos son caros porque no producen por producir, no producen mucho, sino que producen con una característica de calidad determinada que hace que si tú vas a tener acceso a ese champán, a ese brandy, la denominación de origen que me digas, tienes garantía de que va a ser de excelente calidad. En el caso del tequila tenemos muchos desniveles todavía. Ese sería un apunte primero sobre el problema de su enorme auge. Y eso, bueno, eso nos va a dar para otro video. Prometo que vamos a elaborar otro video de cómo se ha ido transformando la norma oficial mexicana y las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación respecto a las cantidades propiamente de tequila 100% o sea, del que ahora se considera tequila, y de cómo se consideraba el tequila originalmente en la primera publicación de denominación de origen. Pero bueno, hablando un poquito de esta cuestión de cómo ha subido la exportación de tequila en los últimos años. Aquí tengo una publicación del diario El Economista de los últimos días de enero, en el que mencionaba sobre el valor en millones de dólares de lo que es la exportación de tequila. En el año 2013, esta exportación valía 997 millones de dólares. Más o menos tuvo un crecimiento constante. En el 2020 ya pasaba la duplicación de la cifra, ya valía la exportación de bebida de tequila 2.400 millones de dólares, fíjense, del 13, 997 millones. 150% de crecimiento. De crecimiento, pero fíjate, eso en el año 2020, 2.442 millones de dólares. En el 22, solo 2 años después, 4.357 millones de dólares. Estas cifras son contundentes respecto a lo que estamos hablando. Ha sido un éxito tan brutal que no ha tenido oportunidad de controlar el éxito. Ahora, y estos números de ingresos pues, para el país en cuanto a exportaciones tienen un costo, y es el costo social y el costo ambiental que tratas de reflejar en el reportaje que se publicó en Verde Bandera y que tiene como título Tequila, crónicas ocultas e historias olvidadas de un auge global. Esa es la historia. Sí, y es interesante porque partimos de una historia que era muy local, muy regional. Antes del Cine de Oro, el tequila ya existía. Exacto. Recordemos sus aportaciones. Por ejemplo, dice José María Muriel, historiador, que los impuestos recaudados por la producción de tequila y su comercialización
financiaron el Palacio de Gobierno, que es una de las joyas de Guadalajara. Ay, no me la Un sabía palacio esa. barroco, ¿Sí? extraordinario. Entonces, ya había generado muchísimas cosas la economía del tequila a Jalisco en el pasado, desde la época virreinal, pero evidentemente este auge que se da a partir de la denominación de origen y el Tratado de Libre Comercio hace que se demande una producción creciente, se pone de moda, y entonces, ¿qué ocurre? Pues necesito más agave. Y recordarás, porque eso lo vivimos los que reporteábamos en los años 90, cómo había problemas de la falta de planeación sobre la siembra de agave, porque de repente ocurre que un vecino siembra sandías y le va muy bien, entonces ya todos los vecinos después quieren sembrar sandías, y ya después todos siembran sandías y se derrumba el precio. O sea, la oferta y la demanda, una cosa que tardamos en entender en México. Pasó lo mismo con el agave. El agave obviamente es un producto, hay que decirlo, ha mejorado sus tiempos de maduración, pero requiere, no hay agave de calidad que pueda darte menos de 4 años. En esa época daba 7 años. O sea, requieres invertir y requieres esperar, cuidar el cultivo para que dé frutos. Cuando hay un auge del precio, la gente recibe el mensaje, voy a sembrar agave. Pero sucede el problema de la sandía. Todo el mundo empieza a sembrar agave. Entonces, cuando se da la maduración, como todo el mundo sembró al mismo tiempo, se derrumban los precios del agave. Entonces, esa fue una crisis crónica que ya estamos viviendo nuevamente. Ahorita hay crisis de precios. Está bajando ¿sí? el precio. ¿Por qué? Porque se rige por la ley de la oferta y la demanda. Tenemos, y creo que vale la pena también mencionar esto, Sergio, somos un país que está entre las dinámicas de aceptar la competitividad y el libre comercio y la idea del proteccionismo. Y en el campo esto se da mucho. Sí. Seguimos pensando, y además recordemos que fue una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador, que no ha cumplido, y eso también amerita otro programa, el famoso precio de garantía. Yo voy a hacer que no necesites exportar, que no necesites producir de más o de menos, porque yo te voy a garantizar un precio siempre. No lo están garantizando porque la política está muy acotada a productores pequeños, en el que además el agave sería un producto diferente, porque además tiene un precio muy alto. Claro, esta es agroindustria. Exactamente. ¿De qué estamos hablando con las siembras de tequila, de agave tequilana Weber? Menciona Agustín en el reportaje que hay una parte en el que se menciona que la superficie cultivada es de 426,000 hectáreas en la zona de denominación de origen. Esto es en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, ¿qué más? Nayarit. ¿Tamaulipas? Dije Nayarit, sí, son esos, básicamente son 190 municipios. Entre ellos los 125 de Jalisco. Exacto. En Jalisco, bueno, es donde más estamos padeciendo esta frontera agrícola que está generando la siembra excesiva pues, de tequilana Weber. Es donde más se siembra. Y sobre todo la preocupación es que luego se realiza en zonas boscosas, desgraciadamente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también se menciona en el reportaje, tiene un programa que se llama ARA, ¿no? Sí, pero en realidad ese programa lo generó el gobierno del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Exacto. Es una tratando idea de contener, ¿no? que partió de ahí y que tiene el valor de ARA es que el Consejo Regulador de Tequila lo compró. Exacto. ARA es una marca propiedad del Estado de Jalisco, pero hay una cosa muy interesante. El Consejo Regulador de Tequila está planteando que ARA se convierta en una especie de marca de calidad, de certificado. Es una certificación que tiene 2 ventajas. Uno es gratuita. ARA te garantiza, en este momento, el certificado ARA te garantiza que el tequila que tú estás produciendo no viene de terrenos deforestados. Eso es valioso. Eso es valioso. Es muy valioso. De hecho, Guanajuato veo que la está adoptando. Ya la adoptó. Ya la adoptó, ¿verdad? Michoacán estaba firmando ya, son los 3 estados importantes junto con Nayarit. Nayarit es el que va un poquito más atrasado. Bueno, pero antes de que sigamos avanzando, esto quiere decir que esas tierras que ya tiene identificadas, esas áreas que ya tiene identificadas el gobierno de Jalisco como susceptibles de que donde se puede sembrar agave tequilana Weber, y también que adopta esto el Consejo Regulador del Tequila, significa que ese agave ya está certificado para que sí pueda ingresar a la cadena de producción
de un tequila propiamente certificado por el Consejo Regulador del Tequila. Hay una garantía. Hay una garantía de... O sea, es la construcción de una marca, no es algo que todavía tenga 100% de control, pero aspira a más tardar en 2027. Me parece muy ambicioso, pero me parece que es correcto considerando el enorme mercado internacional que está en riesgo. En 2027 están planteando que toda la producción de tequila sea ARA, tenga certificación. Hay una enorme ventaja sobre otros productos como el aguacate, que merecerá después que lo abordemos. Sí. Aquí hablamos de que hay un consejo regulador que controla prácticamente todo el mercado, desde el inicio de la cadena de la producción hasta el traslado al consumidor. Es una gran ventaja porque ese es un eslabón que puede garantizarte que no haya manera de meterle gol. O sea, este es un asunto muy interesante además porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando de mapas. Tú, si tienes una parcela y quieres producir agave, vas con el consejo regulador, dices, ¿puedo producir o no puedo producir? ¿Qué es lo que te pide ARA? Que sea una tierra agrícola. Si no es agrícola, si es una tierra que en el pasado reciente era forestal, no calificas. Y si produces, no te lo vamos a aceptar. Y si produces, no puedes llamarle tequila, le tienes que llamar licor de agave o alguna otra cosa. O sea, hay maneras de cerrar pinzas. Esta es una virtud grande porque el tequila está controlado por un consejo regulador único. Por eso es importante que exista este consejo regulador. Sí. No ocurre con el aguacate porque además el aguacate no tiene el procesamiento. El tequila es una industria más compleja, tiene varios eslabones, por eso necesita un órgano que sea garante de la calidad y esa es la diferencia que existe con el otro tipo de deforestación. Ahora, otro punto importante, la deforestación que ha generado el tequila antes de ARA, que ha sido grande, se calcula que podrían dar sobre el 10%, lo cual es mucho, cerca de 40,000 hectáreas. ¿Es mucho? Es muchísimo porque estamos hablando que el aguacate en Jalisco por lo menos anda más o menos por ahí, o un poquito más. Entonces no es menos. Pero hay otro problema. El agave afecta sobre todo bosque tropical caducifolio, o sea, selva seca. Exacto. La selva seca tiene un problema que no tiene el bosque, tiene mala prensa, tiene mala imagen. La selva seca la ven como matorral, nadie la protege. Y entonces, por eso ha sido más fácil destruirla. Y es importante por eso, por el bien. Hay que decirlo claro, ARA no es patrimonio de los tequileros, ARA es patrimonio de Jalisco. Entonces, los ciudadanos deben exigir que ARA se cumpla, que realmente el tequila esté certificado y se garantice la no deforestación, porque los valores de la selva seca, hay otro dato por ahí que vale la pena señalar, Sergio. La selva seca de los ecosistemas históricos en 50 años de deforestación ha sido el ecosistema más impactado de todos, por encima del bosque de coníferas, por encima de otro tipo de selvas, por encima del matorral xerófilo. Es la selva seca la principal víctima de la deforestación por productividad en Jalisco en 50 años. ¿Y cuál es la selva seca? La selva seca es la que precisamente está seca cuando no hay lluvias y que se súper reverdece cuando hay lluvias. Estacional. Entonces es muy estacional y entonces, bueno, pues cuando está seca luego la gente dice, ay no, qué área tan fea, ¿no? ¿Y dónde la tenemos? En la barranca del río Santiago, en toda la, pues prácticamente toda la costa de Jalisco, toda la zona sur. Casi todas las barrancas de Jalisco están llenas de selva seca. Exactamente. Y una de las situaciones que tienen muchísimo valor de la selva seca es que tiene una biodiversidad maravillosa, a pesar de ese tipo de situación de que la gente la ve como seca. No, ahí hay un chorro de animales. Y es una cosa muy importante que hay que apuntar. Y flora. Los endemismos, o sea, justamente porque es una forma de prosperar en ecosistemas hostiles, con poca lluvia, con mucho calor, se han generado una serie de endemismos únicos que la hacen más rica. No tiene la diversidad de la selva húmeda, pero por riqueza de endemismos es un ecosistema, en ese sentido, en endemismos más valioso todavía. Sí. Una de las cosas que yo veo en todo este contexto, a los 50 años de la denominación de origen, que es el tema que nos trae el día de hoy, es que, bueno, yo por lo menos veo sí signos como de que el Consejo Regulador del Tequila trata de adoptar, ya sea por presión o por voluntad propia, algunos ya criterios ambientales para la producción de tequila. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, generaron un estudio que se llama Estrategia de Sostenibilidad y Vulnerabilidad
de la denominación de origen del tequila ante el cambio climático. Este es un documento que también una parte del reportaje de Agustín habló con investigadores, ¿no?, que participaron en este estudio. Entonces, pues ahí también hacen una serie de aportaciones a este reportaje para tratar de entender cuáles son las consecuencias sociales y ambientales de la denominación de origen del tequila a los 50 años. Sí, digo, porque aquí sí metámonos al gran contexto del cambio climático. El cambio climático va a provocar cambios en el régimen de precipitaciones, lo está provocando. El cambio climático está generando aumento de temperaturas, lo estamos viviendo de manera cotidiana en esta región del país. Y el cambio climático va a afectar los cultivos necesariamente. Por ejemplo, toda la gente dice, bueno, el agave tiene una gran ventaja, no necesita mucha agua, porque es una planta del desierto, sí, o del semidesierto. Es cierto esto. Sin embargo, el calor o la humedad variable puede generar oportunidades para las plagas. Tienes que estudiar el tema del régimen pluvial, tienes que estudiar el efecto sobre la tierra, tienes que estudiar qué va a pasar con los posibles parásitos, patógenos que lleguen y ataquen la planta. Entonces, hay algo específico que va a afectar a la producción de tequila por medio de lo que pase con el agave. Y tienes que desarrollar también variedades que puedan ser más resistentes a los desafíos que te plantea el cambio climático. Y por otro lado, el efecto social que implican las sequías, que implican algo que está ocurriendo, que también algo apuntamos ahí y que merece un estudio más a fondo, cómo el tequila dejó de ser esta bebida artesanal, esta bebida de los alambiques en las rancherías de que platicaba mi abuela, y se ha convertido en una industria que solamente ciertos capitales importantes la pueden generar ya porque hay un control de calidad. Se ha ganado en calidad sanitaria, por ejemplo, pero se ha perdido esa posibilidad de tener un montón de opciones en un montón de pueblitos de la Barranca, del Río Santiago, al norte, al sur, que es la zona donde nació el tequila. Ya no hay quien tenga un alambique porque puede ser incluso ilegal. Entonces se ha perdido ese sabor popular de la bebida por construir una industria que ha sido tremendamente exitosa. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Tenemos gigantes productores, que ya los conocemos, los Cuervo, los Sausa, los Herradura, pero tenemos también una serie de fabriquitas pequeñitas que tienen una crisis muy grande, porque aparte del impacto ambiental generado con la deforestación, se está generando un impacto enorme con los vertidos de contaminación hacia los cuerpos de agua. ¿Y qué pasa? Que Sausa y Cuervo tienen toda la tecnología, porque tienen además un volumen de negocio tan enorme que pueden construir las plantas de tratamiento de punta a nivel nacional. Yo fui a ver la de Sausa en Tequila, es brutal, te sale, pero mira, para beber el agua que vierten en el río. Pero hay más de 100 pequeñas fabriquitas que no tienen capacidad y que quizás están generando 20% del volumen de lo que genera la industria. Pero ese 20% por su pH, sí, la carga orgánica, la carga orgánica. Por su carga orgánica, el tequila, la vinaza, tiene una carga orgánica semejante, por ejemplo, a los ingenios azucareros. Y yo recuerdo muy bien que algún funcionario de la Conagua me decía, García Mayén, te acordarás, fue director de Conagua regional hace 20 años, poquito más, y me decía, un ingenio promedio produce contaminación equivalente a una ciudad de 50.000 habitantes, 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que es una carga orgánica, es una carga de contaminación muy grande que está afectando fuertemente a los acuíferos. Así es. Bueno, pues le dejamos por ahora esta charla. Esperamos tener otra charla también de otros aspectos de los 50 años de la denominación de origen del tequila. Simplemente con la invitación, vayan a Verde Bandera, verdebandera.mx, ahí es donde van a encontrar este reportaje y otros reportajes interesantes de temas ambientales, de temas que tienen que ver con la biología y de temas que tienen que ver pues, con el impacto de lo que hacemos como, en nuestra sociedad, el impacto que tiene en nuestros recursos naturales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.